Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les saluda Pedro Gómez en una transmisión más de su canal, Colegio Profesional de Licenciados en Entrenamiento Deportivo, CEPLET TV. Y bueno, pues hoy estamos ya transmitiendo una vez más en vivo. Tenemos la grata presencia de un buen amigo. Hoy vamos a estar hablando también de un tema relacionado con la psicología y estaremos hablando de las habilidades psicológicas requeridas para la competencia. En este caso, pues nos va a acompañar un especialista en el tema. Ya ha estado con nosotros en otras ocasiones. Él, por supuesto, que es psicólogo del deporte, ha estado colaborando en diferentes deportes con diferentes atletas, tanto profesionales como amateurs, entrenadores con atletas de alto rendimiento. Estuvo muchos años durante entrenando o bueno, participando como parte del equipo multidisciplinario en la selección nacional de Taekwondo, en donde tuvimos la posibilidad de trabajar y de colaborar juntos. También él estuvo no entrenando, sino atendiendo y llevando la parte psicológica, pues de beisbolistas profesionales. Estuvo trabajando algunos años con los Leones de Yucatán, con los Sultanes de Nuevo León, también con boxeadores profesionales, como eh, pues la mayoría de los que atiende el gran entrenador Nacho Beristain. Y bueno, en fin, ha tenido una trayectoria muy interesante, autor ya de un par de libros relacionados con la psicología. Y bueno, pues una excelente persona a quien yo quiero agradecerle que el día de hoy se encuentre con nosotros, mi estimado Miguel Ángel Fritz. Bienvenido, estimado Fritz, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, profesor Pedro, un gusto y pues nuevamente aquí encantado de estar participando en esta transmisión en vivo. A sus órdenes y muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ti, mi estimado Fritz. Pues ya estamos transmitiendo ahora en vivo por Facebook y también por YouTube. Si quieren pueden seguirnos en ambas plataformas o donde ustedes se sientan más cómodos. Ya desde la transmisión pasada pues estamos estrenando esta nueva plataforma. Y bueno, pues ya aprovechamos para mandarle saludos a Jorge Alberto Jimares, que ya está conectado, Gaby Robledo, Yael Colindres, César Ángel Madrigal Becerra desde la Ciudad de México, Fermín Hernández Matías, José Cervantes González, María Real, Nancy Carlos de Onchi, Grisel Castellanos, John Surimoto Villanueva. También por ahí nos están mandando saludos José Cervantes González, María Real e Isabel Aguilar desde Pachuca, Hidalgo. Así como Fermín Hernández Matías desde la Ciudad de México, al igual que Gaby Robledo desde Torreón, Coahuila. En fin, pues tenemos realmente pues mucha gente que nos está siguiendo, como James Fuentes también desde Toluca, del Estado de México, desde Aguascalientes, Isra Mata, y bueno, pues cualquier comentario, cualquier pregunta que le quieran hacer a nuestro invitado de hoy, pues con mucho gusto pueden hacerlo y estaremos comentando al respecto. Para poder dar inicio, mi estimado Fritz, cuéntanos un poquito sobre lo que estás haciendo actualmente, en qué te estás enfocando, en qué estás trabajando. Sí, pues bueno, actualmente estoy trabajando ya totalmente de manera independiente. Afortunadamente tengo un número de deportistas bastante interesante con el que me mantengo muy entretenido. Ando también terminando mi segundo libro, que afortunadamente pues ya estamos en la recta final de presentarlo, si todo sale bien, para septiembre. Y también andamos organizando ahí algún evento académico, andamos coordinando algún evento académico ahí que en próximas fechas podamos dar también el anuncio, la noticia de este evento, ¿no? Entonces, yo creo que se vienen algunas cosas interesantes en cuanto a mi labor, y obviamente lo que me mantiene vivo a mí es el contacto directo con el deportista, ¿no? A mí, mi alimento es el deportista. Yo disfruto mucho trabajando con el joven deportista, tengo la bendición de trabajar con
con deportistas increíbles. O sea, ahorita tengo un deportista en Tokio, en los Juegos Paralímpicos, en atletismo. Tengo 2 que van a pelear en una función en septiembre de boxeo profesional. Entonces me mantengo bastante entretenido y ocupado con estos grandes talentos que confían en mí y que pues humildemente colaboramos en su desarrollo deportivo, ¿no? Y pues bueno, andamos en esa idea ahorita. Excelente, mi estimado Fritz. Déjame incluso aprovechar para hacer un comercial. Vamos a tener nosotros este fin de semana, precisamente sábado y domingo, un curso de habilidades psicológicas para la competición. Para aquellos que recuerden, pues en algún momento cuando platicamos contigo ya hace, pues quizás un par de meses, no sé, surgió esta idea y esta necesidad que manifestaba nuestro público, pues de poder implementar un curso que esté relacionado con las habilidades psicológicas para la competición. Pues ya va a ser este sábado y domingo. Todavía quedan algunas inscripciones abiertas y de hecho, pues para incentivar y para los que quieran participar en este evento, solamente durante la transmisión de este programa en vivo, es decir, en esta hora que vamos a estar aproximadamente, les vamos a ofrecer un 20% de descuento en el curso de habilidades psicológicas para la competición. Entonces, solamente tienen que inscribirse, ponerle el cupón que dice conversatorio, y bueno, pues ya con eso se va a aplicar este descuento, pero solo los que durante esta transmisión pues se vayan a inscribir, y está limitado también a 10 personas, así que pues si quieres ser una de esas 10 personas afortunadas que quiera ocupar este descuento y además aprender de estas habilidades con un experto como es Miguel Ángel Fritz, pues aprovechen de una vez. Y para entrar en materia, mi estimado Fritz, ¿qué nos puedes comentar acerca de las habilidades psicológicas que se requieren en la competencia? Ya nos mencionabas que ahorita tienes un atleta que va a estar participando en Tokio, en los Juegos Paralímpicos, y próximamente un boxeador, pero pues has tenido otros atletas que han estado en estas circunstancias. ¿Qué nos puedes comentar de la importancia de las habilidades psicológicas que se requieren? ¿Cómo las trabajas? ¿Cómo las identificas? En fin. Sí, yo creo que aquí esta pregunta está muy interesante porque primero tenemos que definir, yo hablo de deporte competitivo, ¿no? Cuando hablamos de habilidades psicológicas para la competición, yo a veces platicando con Hausleber una vez, él me dijo que la palabra de alto rendimiento no le gustaba mucho, que él prefiere decir deporte competitivo, ¿no? Antes de utilizarla. Claro, porque la palabra alto rendimiento tiene muchas acepciones, hay polisemia en las definiciones, hay mucha, a veces, cuestión conceptual, ¿no? Diversidad conceptual, pero cuando hablamos de la competición o las habilidades psicológicas para competición, me estoy refiriendo que estamos hablando de deporte competitivo, es decir, que estamos buscando que su mejor rendimiento o su forma deportiva la alcancen en el momento importante, que es la competencia, la competición. Obviamente hay el deporte social, el deporte recreativo, el deporte, la activación, el deporte escolar, pero en el deporte competitivo sí queremos y buscamos que la forma deportiva se alcance en la competencia fundamental o las competencias fundamentales. Entonces, para eso, pues obviamente hay que hacer un trabajo previo o un trabajo de preparación. Y por eso yo digo que son las habilidades psicológicas para la competición, porque yo quiero que exploten, que se observen, que se presenten, que se manifiesten en el momento importante. Entonces, porque muchas veces yo lo pongo de esta manera, ¿no? A veces trabajamos muchas cosas, pero no orientadas a la competencia. Y cuando estamos hablando de rendimiento y de deporte competitivo, sí tenemos que basarnos mucho en esos 3, 4, 5 eventos al año donde necesitamos dar resultados. Y ahora aún más, porque cada vez hay más eventos donde tenemos que estar sumando. Antes era una competencia fundamental al año. Ahora ya hay 3, 4 competencias fundamentales. Lo hemos visto en prácticamente todos los deportes. Entonces, cuando hablamos de habilidades psicológicas, número 1,
yo tengo que delimitar cuáles son esas habilidades psicológicas que necesita este deportista para este deporte. Son dos cosas importantes, el deportista y el deporte, porque no es lo mismo un deporte de combate que un deporte conjunto en cuanto a la habilidad psicológica, ¿no? No es lo mismo un deporte de velocidad o de reacción contra un deporte de resistencia. Psicológicamente la exigencia es muy diferente. Uh-huh. Y esa es la exigencia deportiva o la demanda psicológica de ese deporte, que tenemos que caracterizar ese deporte. Y número dos, el deportista. ¿Por qué? Porque no podemos nosotros llegar con una receta técnica de relajación para todos los deportistas de este equipo o de este deporte, o porque tal vez uno necesite relajación, pero tal vez otro necesita activación, tal vez otro necesite concentración, tal vez otro necesite resolución o estrategias de resolución, otro necesita elementos para tomar mejores decisiones, otro necesite tal vez la confianza. Entonces, cuando hablamos de habilidades psicológicas, tenemos que tener o perfilar claramente al deportista con sus debilidades y fortalezas y caracterizar al deporte por las exigencias propias de esa especialidad deportiva a la que vamos a estar involucrándonos, ¿no? Oye, Fritz, y por ejemplo, esta parte de la caracterización, que bueno, es un tema que por lo menos a mí me gusta mucho, la caracterización, ¿la haces tú desde el punto de vista psicológico? ¿Es una cuestión que haces en conjunto con el entrenador? ¿Cómo vas caracterizando e identificando estos rasgos que pues permiten definir o establecer las particularidades de cada disciplina? Pregunta muy interesante, porque me he estado abocando a recopilar, sobre todo en los dos deportes de combate y en el deporte de conjunto donde más tiempo he trabajado. O sea, ¿cómo yo caracterizo un deporte? El boxeo, el taekwondo, el béisbol, por ejemplo, ¿cómo lo caracterizo? Pues, número uno, yo tengo que irme a las fuentes y a las referencias que hay sobre la caracterización psicológica para el boxeo, para el taekwondo. Por ejemplo, hay un manual ruso sobre la enseñanza del boxeo donde habla de las características psicológicas que necesita tener un boxeador, ¿no? El libro del profesor Benito de Taekwondo habla de las características psicológicas que requiere el taekwondoín, ¿no? O sea, te vas a la fuente bibliográfica, a la reseña bibliográfica, para ver cómo están caracterizando la literatura científica a esos deportes. Ese es un camino, ¿no? Y el segundo camino que yo he seguido es la experiencia de los grandes entrenadores. O sea, yo me he ido mucho a preguntarle, por ejemplo, a los profesores de taekwondo que tienen muchos años, ¿qué buscan en el taekwondoín? ¿Qué, psicológicamente hablando, cuál es el perfil deseable? ¿Cuáles son las características básicas? ¿No? Por ejemplo, yo entrevistando a uno de los mejores entrenadores de box, ¿no? Oscar Ortiz, que tiene todas las tablas del mundo, me decía, yo busco una cosa, me dijo, en el boxeo, no le rehuye le gusta la pelea, juega peleando, es muy inquieto, quiere boxear, busca el sparring, te pide el sparring, se enoja cuando no lo subes al ring. Entonces te está hablando de una característica de la combatividad, del valor, ¿no? Entonces, la literatura me da una base, la experiencia, el testimonio de los entrenadores me da otra, y entonces yo así armo un poco lo que estoy haciendo con los deportes en los cuales me he estado desarrollando más tiempo. O sea, así es, he logrado incluso en este segundo libro que está por salir, hablo precisamente de esa caracterización, de cómo se esquematiza una caracterización para el deporte, ¿no? Precisamente porque uno de los capítulos se llama Psicología de la competición, refiriéndome a todas esas características psicológicas necesarias e importantes para el momento competitivo, ¿no? De la justa, del evento, ¿no? Entonces, pues de esa manera yo voy nutriendo un poco, respondiendo a su pregunta de cómo caracterizamos al deporte, ¿no? Fíjate que es muy interesante lo que planteas, Fritz.
Evidentemente que hablando de estos deportes de combate, pues lo que mencionas, digamos que hasta cierto punto pudiera sonar algo lógico y algo deseable por la mayoría de los entrenadores, ¿no? Tener a alguien que disfrute del combate, que le motive estar dentro del ring o del área de combate, que tenga un umbral al dolor elevado, ¿no? Y que pues no se queje, ¿no? Del golpeo, etcétera. Pero pues no sé, yo creo que aquí tenemos algunos entrenadores de combate que nos están siguiendo y bueno, también es cierto que podemos tener competidores que a lo mejor pues tienen otras cualidades, ¿no? Muy rápidos, muy técnicos, que a lo mejor pues pueden resolver o tienen una lectura, por llamarlo así, del combate pues muy desarrollada. Sin embargo, pareciera ser que en algún momento como que le da temor o como que tiene ese sentimiento de desconfianza cuando sube al área o cuando sube al ring. ¿Cómo desarrollar eso? Esa parte se puede eliminar, se puede trabajar ahí, o qué sería lo que dirían los grandes maestros a los que has entrevistado. ¿Le apuestan a desarrollar a ese tipo de competidores o mejor dicen muchas gracias y buscamos a otro que sí? ¿Cómo lo resuelven? Sí, yo creo que es una pregunta muy interesante, ¿no? Porque yo creo que si nos vamos a la base conceptual de esta pregunta sería, ¿el talento nace o se forja, no? Es decir, ya viene con esas características de combatividad, de valentía, de arrojo, ¿no? Ya viene con esas, o eso lo desarrollamos nosotros. O sea, eso sería un poco el dilema, ¿no? O el cuestionamiento. Y es una pregunta interesante porque obviamente nosotros podemos tener un perfil deseable de competidor, ¿no? O sea, todos queremos tener al combativo, al agresivo, pero la realidad está en que tal vez 1 o 2 de cada 10 sean así. O sea, sí, porque talento, pues yo quisiera tener nada más a los mejores talentos, pero la realidad está en que te van a llegar atletas sin no tanto talento, sin mucho talento, pero pues precisamente ahí entra el trabajo técnico, físico, psicológico. Entonces, yo creo que como su nombre lo dice, y eso me gusta mucho, la definición de habilidades, la definición de habilidades es que es fruto del entrenamiento. O sea, lo que a mí me gusta es que tú puedes tener un niño con déficit de atención, no voy a decir nombres, pero un clavadista medallista olímpico tiene trastorno de déficit de atención y es medallista olímpico, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta que esa habilidad la pudo mejorar, la pudo entrenar, la pudo pulir y hoy es un medallista olímpico histórico de los clavados en México, cuando pues de niño o de adolescente fue diagnosticado con este trastorno. Entonces, y obviamente imagínate en clavados, que si no se necesita la concentración, ¿no? Donde una pequeña distracción y caes de espaldas, ¿no? Entonces, ahí me doy cuenta que la habilidad, como lo comentas, es fruto del entrenamiento, como está en la definición de habilidad, y por otro lado, que sí podemos nosotros darle gradualmente, pulirlo gradualmente, forjarlo gradualmente, de acuerdo a lo que exige ese deporte, ¿no? Puede ser que el niño en un principio, en un deporte de combate, pues le rehuya un poco sobre todo a veces si ha recibido un golpe fuerte o si no fue bien cuidado desde inicio, pero ahí entra mucho la sapiencia, la experiencia de cómo vas llevando a ese joven, tal vez con cierto temor o recelo, a recibir un golpe, a darle la confianza, a alimentarle la autoconfianza para que pues, realmente esa habilidad la pueda él desarrollar y se haga un competidor más agresivo. O sea, se puede trabajar, hay manera de ir nutriendo esa confianza, esa concentración como el ejemplo del clavadista. Entonces, eso es lo que a mí me gusta, ¿no? Que no puede no ser el más, como me decía Hausleber me lo dejó claro y está escrito en mi libro. Muchas veces no era el más talentoso el que llegaba,
sino el que superaba todas esas adversidades, ¿no? O sea, Daniel Bautista era, comparado a los rusos, mientras Daniel Bautista hacía 2 zancadas, los rusos una, y le ganaba a todos los rusos. Entonces, él decía, suple sus ganas, su corta zancada, ¿no? Sus ganas. Entonces, esa hambre. Yo le preguntaba, por ejemplo, a Hausleber, ¿por qué Daniel Bautista siempre va al frente del pelotón? O sea, es muy agresivo. Dice, así le gusta a él. Esa es su táctica de él, salir desde el principio adelante. Entonces, claro, eso lo tuvo que ir forjando Hausleber. No es de que nació, ¿no? Seguro que hubo trabajo mental y trabajo psicológico del profesor para darle esa certeza de ir adelante en el pelotón, con la agresividad de saber que va a terminar adelante y va a estar 50 o 20 kilómetros soportando ir siempre al frente, ¿no? Entonces, eso seguro que lo fue forjando, dicho con palabras de él, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, profesor. Excelente, excelente, mi estimado Fritz. Vamos a aprovechar para mandarle saludos a quienes nos están siguiendo, como es Isra Mata, saludos desde Aguascalientes, lo mismo que Ricardo Beltrán desde Querétaro, Nancy Carlos de Onchi, saludos desde Morelia, Academia Formativa de Básquetbol Guerreros Morelia. También está con nosotros Martín López Maturano, Pamela Michelle Lizarga desde el Estado de México, Estefano Niro, mi estimado Estefano también, dice un gusto y agradecido por estar aquí. Muchos saludos desde el sur de la Ciudad de México. También una colega tuya, mi estimado Fritz, está ahí Marta Oros, nuestra buena amiga Marta Oros, buenas tardes, saludos. Héctor Hernández igual, nuestro amigo Salvador Muñoz ya también conectado y igual empiezan a hacer algunas preguntas. Saludos desde Ecuador, bendiciones. Iskendera Gure, saludos al profesor Fritz, excelente profesional en el área del deporte. Gracias. Pumitas Fortín, buenas tardes, saludos desde Fortín, Veracruz, saludos desde Chihuahua, lo mismo desde Guerrero, Cintia Reyes y Ceci Bello. Bueno, pues nuestro amigo Salvador Muñoz hace la siguiente pregunta y dice, ¿y el ser combativo no se considera como talento? Muy interesante la pregunta. Es muy interesante porque estoy trabajando en eso, ¿no? Una de las cuestiones que tenemos nosotros en el deporte son las definiciones conceptuales y operacionales, ¿no? Como psicólogos. Entonces, ¿qué es combatividad? ¿O qué es valor o valentía? ¿Qué es? Entonces, en la definición conceptual no hay tanto problema. Podemos encontrar una definición de diccionario, ¿no? No es tan rebuscado, no hay tanta dificultad. Pero la cuestión está en cómo operativizamos esa definición. ¿Por qué se dice la definición operacional los psicólogos o los especialistas de educación, de salud? Porque a final de cuentas, operativizar significa que a través de comportamientos observables tú puedas inferir o no la presencia de esa variable, ¿no? Es decir, ¿cómo yo sé que mi boxeador, mi taekwondoín, mi tenista, mi marchista, mi nadador son combativos en el fragor de la batalla? Entonces ahí entra mi definición operacional, porque no es lo que Fritz crea que es combatividad, ni lo que el profesor Pedro crea que es combatividad, sino es lo que vemos desde afuera y que tenemos un acuerdo en que, por ejemplo, Daniel Bautista toma el pelotón desde el inicio de la salida, del disparo de salida hasta la meta. Eso para mí puede ser combatividad, lo estamos definiendo como combatividad, como valentía. Si todos estamos de acuerdo o estamos definiéndolo de esa manera, entonces esa conducta está considerada como una conducta de valor o de iniciativa o de combatividad. Entonces, respondiendo a la pregunta del profesor Muñoz, yo creo que aquí, antes de empezar a saber que si la combatividad es talento o no, lo podemos aclarar para todos, tanto usted, para mí, como para cualquiera, definiéndolo.
Si en la definición aparece que es algo innato, entonces ya damos por hecho que no tenemos mucho de dónde, pero a sabiendas de que es una habilidad, entonces sí es fruto del entrenamiento y luego entonces puede ser mejorado con una intervención psicológica. Entonces, yo así le contestaría al profesor Salvador Muñoz, una interesante pregunta que me acaba de realizar. No, y además, pues yo creo que esto será también un tema el cual se va a abordar con mayor profundidad en este curso que vamos a tener el sábado y domingo, precisamente para poder pues conocer más sobre el desarrollo de estas habilidades psicológicas para la competición. Por ahí Jesús Jaime Moratilla también dice, las deficiencias se pueden suplir con las habilidades del atleta, las cuales darán grandes resultados. ¿Tú qué opinas de esto, mi estimado Fritz? Sí, por supuesto. O sea, está más que comprobado que muchas veces las ganas, el ímpetu, la motivación, la confianza del competidor, del deportista, superan muchas de las limitaciones físicas, técnicas que a veces pudiera tener, ¿no? O sea, seguro que sí, las ganas y el entusiasmo, las habilidades que va entrenando van a poder trascender. Muchas veces tienes al más talentoso, pero es flojo, ¿no? Es el famoso talento que normalmente no se esfuerza al máximo, y tienes el otro sin tanto talento, pero con mucha actitud de trabajo, con mucho entrenamiento en habilidades que termina superándolo, ¿no? Uh-huh. También por ahí está Iskendera Gure participando y hace la siguiente pregunta: ¿cómo reestructurar los procesos mentales que bloquean al deportista? Sí. Bueno, aquí está muy interesante esta pregunta y hay que encuadrarla, ¿no? ¿Cómo reestructurar los procesos mentales que bloquean al deportista? Bajo el enfoque cognitivo-conductual, o sea, es decir, bajo la corriente en la que normalmente trabajamos en psicología del deporte, que somos... ¿Por qué le llaman el enfoque cognitivo-conductual? Porque consideran que los procesos mentales determinan nuestro comportamiento, ¿no? Es decir, la forma en la que pensamos, nuestras creencias, nuestra interpretación de la realidad, nuestras percepciones condicionan nuestro comportamiento, ¿no? Entonces, partiendo de ese enfoque cognitivo-conductual, sí hay maneras de reestructurar los procesos mentales. O sea, es decir, precisamente mucho del entrenamiento cognitivo, todo lo que sea terapia racional emotiva de Albert Ellis, la teoría de la inoculación al estrés de Daniel Meichenbaum, y la teoría cognitivo-conductual de Albert Ellis. O sea, los tres grandes autores que ustedes lo googlean y van a salir cientos de libros de estos tres grandes autores. Van a ver cómo ellos, a través de modificar las creencias, modificar las interpretaciones, modificar los autodiálogos de la persona, pueden de alguna manera reestructurar la forma de pensar, el mindset, el modo de pensar, que va a impactar en su estado de salud mental. O sea, es decir, la terapia cognitiva de Aaron Beck ha demostrado solidez en trastornos como la depresión, como las fobias. Por ejemplo, la terapia de Daniel Meichenbaum para todo lo que son las fobias es muy interesante, ha demostrado mucha valía, ¿no? La inoculación al estrés de Daniel Meichenbaum. Es decir, esos grandes teóricos o esos grandes autores de la terapia y de la teoría cognitivo-conductual han demostrado que reestructurando la manera de ver el problema, reestructurando nuestras percepciones, nuestras interpretaciones, nuestros autodiálogos, nuestras creencias, nuestra forma de pensar, podemos modificar nuestras conductas. O sea, se ha visto que también son muy útiles para las adicciones, ¿no? Gente que tiene problemas, se ha visto que esta terapia cognitivo-conductual es muy útil. Entonces, ¿cómo reestructurar? Son técnicas. O sea, ¿cómo reestructurar? La pregunta específica son técnicas cognitivas para la reestructuración mental, vamos a llamarla así.
y obviamente las técnicas pues son múltiples, ¿no? O sea, no nada más es piensa positivo o échale ganas, no, o sea, es un trabajo de ver cómo está percibiendo la realidad la persona, cómo está interpretando su realidad, cuáles estrategias de resolución tiene, cuántos recursos utiliza, de qué manera esquematiza la forma en la que resuelve los problemas. Entonces, cuando empezamos a identificar todo eso, luego entonces podemos empezar con un diagnóstico, y en el deporte pues es totalmente, vamos a decirlo, aplicable los principios del enfoque cognitivo-conductual. O sea, si nosotros nos vamos a la literatura en general, vamos a encontrar muchísima aplicación del enfoque cognitivo-conductual a el deporte, muchísimo. O sea, yo creo que es la teoría que más vigencia tiene y más utilidad tiene para la resolución de problemas del deportista o para la aplicación y aprendizaje de habilidades psicológicas. Fíjate, Fritz, que ahorita lo que estabas comentando, y también tuvimos el martes pasado a dos psicólogas también, que estábamos hablando un poco también sobre estos fenómenos que ocurren dentro de la misma competencia, y que de alguna forma está relacionado con esta pregunta que se hizo, ¿no? De estos procesos mentales o cómo reestructurar que van bloqueando al deportista. El caso, por ejemplo, de la gimnasta norteamericana, que pues ella lo menciona así, ¿no? Que su salud mental, o por cuidar su salud mental, pues ya no continúa en la competencia. Y también tenemos el extremo de otra atleta en la pista de atletismo, la que se cae y que queda rezagada, y poco a poco va avanzando hasta poder alcanzar a todas y llegar en primer lugar a la meta. Pues vemos así como que, desde mi perspectiva, como que dos condiciones totalmente opuestas que están. No sabemos evidentemente qué estaba pasando en la mente de cada una de ellas, pero esto estará relacionado tanto con las habilidades psicológicas para la competencia y con esta forma de reestructurar estos procesos mentales que pudieran bloquear al deportista. Ok. Bueno, yo creo que dos grandes preguntas me acabas de hacer, y voy a empezar por la última porque se me hace más práctica en cuanto a respuesta. El otro día estaba leyendo una entrevista que le hicieron, creo que era Ichan El Garruf o Kenenisa Bekele, uno de estos grandes fondistas en la historia, o sea, los que han marcado hito, o sea, de los más grandes. Y entonces él decía que cuando él iba a la escuela, sí creo que era Kenenisa, porque hablaba de Kenia, y decía, yo iba a la escuela primaria y tenía que caminar 10 kilómetros de ida y 10 kilómetros de vuelta. Ahora mis hijos van a la escuela en un carro con aire acondicionado y los llevo y los traigo. Desde ahí ya la tienen muy fácil, y es más difícil que se esfuercen. Algo así dio a entender, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando vemos a la chica que se cae, esta chica nacionalizada holandesa, suiza, por ahí, ¿no? Uh-huh. Pero de un país africano, y se levanta. Si nosotros vemos la historia de vida de esa refugiada, porque es refugiada, nos damos cuenta que su historia de vida ha sido como la de este fondista que caminaba de ida y vuelta 10 kilómetros más 10, 20 al día, ¿no? Entonces, obviamente la historia personal y familiar pesa, y pesa mucho, para explicar el por qué hay gente que es tan resiliente. Uh-huh. O sea, por qué tiene un carácter tan duro. O sea, en inglés le dicen hardiness, ¿no? Hardiness, que no tiene como una traducción, pero es la resiliencia de decir, ¿por qué? Porque ellos vienen de entornos con mucha desventaja. Entonces, cuando por primera vez tienen resueltas sus necesidades básicas, se les hace entrenar 4 horas en el sol, se les hace muy fácil, porque vienen de un lugar donde tenían que hacerlo diario y eran niños, ¿no? Entonces, yo pienso que su historia personal pesa mucho, ¿no? Y en el caso de la primera parte de la pregunta, que era Simone Biles, y yo pienso que el caso de Simone Biles, yo me concretaría en esto.
desde el momento en el que tu autoestima, tu valía como persona, está en función de tu resultado deportivo, entonces es muy difícil que las cosas fluyan. O sea, es decir, Simone Biles lo que manifestaba en Twitter, porque bueno, uno fácilmente puede leer lo que ella estaba expresando y tomando en consideración que es muy sincera en lo que esté diciendo, obviamente yo decía, ella parece que todo lo que es por sus medallas, ¿no? Entonces ahí entramos a un terreno muy peligroso, porque entonces si no gano o si no soy, gano oros o si no soy exitoso en el deporte, entonces no soy nadie. Y por eso hemos tenido casos como el de Ian Thorpe, el de Michael Phelps, que post retiro o post deporte han tenido temas delicados como depresión en el caso de Michael Phelps, con cuestión muy delicada, ¿no? O sea, ¿cómo te imaginas que el máximo ganador de medallas olímpicas de oro después del retiro pasó por una etapa muy complicada y difícil, ¿no? Entonces, ahí hablas del ser humano. El ser humano no puede ser sus medallas. La persona no puede ser más importante el deportista que la persona. Y yo creo que ese es un error a veces en la formación, es un error de cómo culturalmente nada más premiamos al campeón y no a la persona. Entonces, yo por allá me iría en la respuesta hacia lo de Simone Biles, ¿no? Claro, y esto, bueno, evidentemente que digamos que hay parte de esto que creo que, por ejemplo, cuando nuestros deportistas mexicanos que participaron ahora recientemente en los Juegos Olímpicos de Tokio, pues digamos que al principio fueron duramente criticados por la prensa mexicana, ¿no? Y entonces, y ya como que después llegó un momento en donde se cambió todo eso y entonces ya eran los mensajes más como de apoyo, de ánimo. ¿Tendrá que ver esto con lo que tú estás mencionando? O sea, no importa tanto el resultado o lo que vayas a hacer allá en los Juegos Olímpicos, sino importa más la persona como tal, el esfuerzo que pudo haber significado. ¿Cómo lo visualizas tú, mi estimado Fritz? O sea, el hecho de que nosotros en México estemos como... yo entiendo la pregunta que me está haciendo, como que no importa el lugar, nosotros apoyábamos al mexicano, ¿no? Más o menos por allá va la pregunta. ¿Es así? ¿Tú lo visualizas así o piensas que la falta de resultados obedece a un bajo desempeño, evidentemente, producto de otros factores, entre otros también la participación de ellos mismos, pero obedece a múltiples factores que quizás no permitieron que alcanzaran sus máximos rendimientos? ¿Va por ahí o tú cómo lo visualizas? Pues desde tu experiencia en el alto rendimiento y obviamente desde la parte psicológica. Ok, yo la contestaría de dos maneras. La primera, el deportista. Para mí, el deportista mexicano hace mucho con poco. O sea, el deportista mexicano, en términos generales, el deportista amateur, el deportista olímpico, exceptuando fútbol, exceptuando béisbol, que esos son deportes profesionales que se cuecen aparte totalmente, la gran mayoría del bloque de los deportes olímpicos, el deportista mexicano sufre mucho porque son pocos los apoyos, son pocas las becas y normalmente tiene que hacer mucho con el poco apoyo que recibe o con los pocos recursos que tiene o con las pocas oportunidades que tiene, ¿no? O sea, es un deportista que está acostumbrado a trabajar bajo presión y bajo la adversidad, porque el deportista mexicano normalmente no tiene un aparato detrás de él que lo respalde, normalmente, generalmente. Ni por por eso el deportista mexicano para mí tiene mucho mérito, porque a veces, me lo decía un entrenador, ¿no? A veces no solamente tiene que pelear adentro del ring o adentro del campo, sino que a veces también tiene que pelear afuera y entonces
es doblemente meritorio. Y por otro lado, Fritz, pero la percepción social, ¿no? Déjame hacer una pausa ahí, Fritz. Pero si fuera así, entonces, por ejemplo, ¿qué diríamos de los atletas cubanos o de los atletas venezolanos que tuvieron resultados y que evidentemente tienen, yo creo que tienen, si hablas de que el atleta mexicano con poco hace mucho, pues yo creo que estos dos países, pues todavía, digamos que con nada o prácticamente casi nada, hacen todavía más que mucho, ¿no? ¿A qué se debe eso, Fritz? Sí, es correcto. Ecuador, Venezuela, Cuba, que no tienen para nada ni la mitad del apoyo que tenemos nosotros en México. Tuvieron Cuba 15 medallas, creo fueron, y de box creo que fueron 7, o sea, fue una cosa increíble lo que hicieron los cubanos, sin recursos económicos, ¿eh? O sea, literal, es triplemente meritorio. Si el mexicano es doble, él es triple. Yo creo que ahí... Ellos dirían que no, o sea, que no tenemos poco. Yo creo que les preguntamos a ellos y dirían, no, pues ustedes tienen... Cuando ha venido la selección de Cuba a México, les terminamos regalando guantes y jerseys y ven el ring y dicen, este ring está hermoso, pero tenemos 300 ring así, y ellos ni siquiera tienen en selección nacional uno con esas condiciones. O sea, terminamos regalándole ropa a los cubanos cuando vienen, y ganaron 7 medallas olímpicas en box ahorita. O sea, es increíble lo que hacen sin nada de apoyo. Yo creo que ahí nosotros confundimos a veces el apoyo en que les demos dinero, ¿no? O sea, vamos a subirle las becas a todos, ¿no? Y realmente vamos a poner el caso específico. Cuba en boxeo, que consiguió 7 medallas y creo que fueron 4 de oro, una cosa así. Tienen 5 entrenadores de tiempo completo que ya quisiera tener cualquier país del mundo. O sea, empezando por el head coach, que fue alumno de Alcides Agarra. O sea, Pedrito, ¿no? Y después de Pedrito vino que Acebal, y que después de Acebal vino, o sea, ya quisiera cualquier país tener esos 5 técnicos que tienen todos los días Cuba en su ring. Si nosotros tuviéramos 5 iguales trabajando todos los días junto a los peleadores, tuviéramos el problema más difícil resuelto. A mi humilde opinión, ¿no? A mi humilde opinión. Es decir, no tienen ni un centavo, pero tienen la mejor escuela de boxeo de toda Latinoamérica por sus maestros. Porque sí desertan y han desertado, pero el que está ahorita de cabeza fue alumno directo de Alcides Agarra y ha hecho una escuela increíble con todos sus auxiliares. Entonces tienen lo más importante, la enseñanza técnica y el maestro que está todos los días dándoles retroalimentación. Ahora, yo no sé si pudiéramos decir lo mismo en todas las selecciones mexicanas de olímpicas. No lo sé, pero por ejemplo, digamos que en cuestiones de becas, de infraestructura, de fogueo, y que también en muchos estados de la República tenemos entrenadores cubanos, ¿no? No solamente en boxeo, sino en otras disciplinas. Entonces, ¿qué pasaría ahí? ¿Ante qué fenómeno nos estamos enfrentando, bueno, ¿no? Aquí hablamos de solo el boxeo cubano, pero por ejemplo, el ecuatoriano de ciclismo, ¿no? Por poner la pesista de Colombia, ¿no? O sea, gente que está ganando oros, ¿no? Vamos a checar la triplista de Centroamérica, ¿no? La triplista récord mundial, récord olímpico. ¿Quién la entrena? Venezuela. Entonces, claro, entonces ahí, si nos vamos al seguimiento que han tenido y quiénes son sus maestros, sí nos vamos a dar cuenta que vamos a ponerlo en términos mexicanos, que tienen 5 house levers en 5 deportes. Así fuera mi respuesta concreta. O sea, lo que hizo el house lever lo tienen en 4 o 5 deportes ellos. Y eso, se murió house lever, ¿y qué pasó con la marcha? Sí, ya, también se murió. Nos hace falta house lever. Hoy lo extrañamos
doblemente, ¿no? Como persona y como entrenador. Entonces yo creo que ahí no es que traigamos a 20 extranjeros, sino es que realmente al entrenador mexicano le demos la oportunidad de demostrar su trabajo y sobre todo de fortalecerlo, ¿no? Si tenemos en selecciones nacionales, ¿por qué el head coach de pesas de Colombia o la triplista, cuántos años lleva con su entrenador? La selección de Cuba de pesas, de boxeo, ¿cuántos años lleva con su entrenador? Entonces te das cuenta que los procesos que han tenido han sido largos, no solamente les han dado la oportunidad de trabajar 2 o 3 ciclos olímpicos, sino que han fortalecido a sus entrenadores, dotándoles de los elementos esenciales para la formación. No estoy negado a que la cuestión psicológica no la tengan cubierta, pero la cuestión técnica, prioritariamente, es lo primero que resuelven ellos. Uh-huh. Y nosotros somos coadyuvantes, ¿verdad? Lo psicológico, lo físico y demás, ¿no? Digamos que necesitamos, nuestro gran problema todavía sigue siendo justamente la formación de entrenadores, esta profesionalización que hace falta en el deporte, pues todavía cobra más vigencia, ¿no? Hoy en día ante esta situación. Y también voy a decir algo, el entrenador mexicano sufre mucho. Claro. El entrenador mexicano no tiene plaza en la SEP. Entonces, no. El entrenador mexicano hace mucho con poco. Y a veces somos muy crudos y muy duros con él porque queremos que nos dé resultado en París, pero ni siquiera le garantizamos su sueldo. Entonces, o sea, realmente el entrenador mexicano hace mucho con poco. Y yo lo que necesito es que le demos certidumbre laboral. O sea, vamos a garantizarle su sueldo 8 años, 4 años. Y número 2, vamos a fortalecerlo y darle tiempo de trabajo. O sea, certidumbre laboral y tiempo para que muestre su trabajo, fortalecerlo. Yo por allá me iría, ¿no? Yo por allá me iría como piedra angular. Pues excelente, estamos aquí pues charlando con nuestro buen amigo Miguel Ángel Fritz. Y bueno, pues hay gente conocida, grandes amigos que nos están siguiendo también, que le mandamos un fuerte abrazo a José Ramón Solorio Díaz, exentrenador de la Selección Nacional. Nos manda saludos, dice que es un tema de suma importancia. Saludos Fritz y Pedro, muchísimas gracias. Gracias. Lo mismo Cesario Carrasco Narváez desde Toluca. Dice, ¿qué puede comentar Miguel sobre el seguimiento instruccional y los procesos del moldeamiento y modelamiento en esta época de pandemia? A ver, Cesario, tu pregunta está basada en la psicología instruccional. Es decir, la psicología instruccional dice cómo aprendemos, ¿no? Los procedimientos a través de los cuales aprendemos. Y tú preguntas de 2 tipos de aprendizaje, moldeamiento y modelamiento, ¿no? El modelamiento que dice Bandura, que aprendemos a través del ejemplo, y el moldeamiento que dice que aprendemos a través de aproximaciones sucesivas o encadenamientos, ¿no? Entonces, tu pregunta parte mucho de la psicología instruccional, del modo de que aprendemos, pero no me queda claro en cuanto a qué te refieres con respecto a la pandemia, o sea, en cuanto al mantenimiento del deportista o específicamente hacia qué, porque dices en tiempos de pandemia, el moldeamiento, o sea, hablas de 2 técnicas de aprendizaje y dices luego la pandemia, entonces no me queda claro a qué te refieres. A ver si nuestro amigo Cesario nos puede aclarar bien. Mientras tanto, pues igual le mandamos saludo a Efraín López desde Ciudad de México, de Gyeongju Onofre. Iskender Agure, pero también ahí se habla del poco trabajo de los entrenadores y de la deshumanización que hay hacia los atletas, y solo se ven como máquinas que deben fabricar éxitos. Sí. Pues sí. Sí, muchas veces así es, ¿no? Es muy peligroso eso. Primero la persona, a mí me decía Tadeusz Kemka, primero la persona, después la persona y después la persona y de último el deportista. Uh-huh. Siempre me decía Tadeusz Kemka eso. Claro. Vale, gracias. Marta Oros dice, la vulnerabilidad percibida por la pandemia ha antepuesto las prioridades del deportista ante su desempeño en competencia. Sí.
a mí me decía el profe Jesús Álvarez de Michoacán, formador de Memo Pérez y de esta Olimpiada nos permitió observar hazañas increíbles. O sea, nos permitió darnos cuenta de lo fuerte que es el ser humano, de lo fuerte que es la especie humana. Es decir, que ante la peor pandemia de la historia, o quizá la peor de la historia, el deportista pudo no solamente hacer o conseguir marcas increíbles, sino que fue algo que lo hizo en condiciones muy adversas. Entonces, increíble que a pesar del contagio, a pesar de la muerte, a pesar de la psicosis colectiva, del enfermarte, cómo el deportista pudo trascender, traspasar todos esos límites y demostrar que como especie somos más fuertes de lo que nos imaginábamos, ¿no? Las grandes hazañas, los grandes récords que se rompieron ahorita, es increíble observar eso. Entonces, yo creo que el deportista hoy nos dio una lección de vida, de que a pesar de todo, somos lo suficientemente fuertes para seguir dando resultados, seguir demostrando la capacidad humana a pesar de todas las condiciones adversas. Entrenando encerrados, en confinamiento, en condiciones muy adversas. Hoy salió una niña de 17 años y sorprendió al mundo, ¿no? Y en la pista salieron unas jamaiquinas y arrasaron con las medallas, rompiendo todos los récords. Entonces, eso, dices, ¿y cómo lo hicieron si no entrenaron, como no tuvieron condiciones? Y el ser humano trascendió todo eso. Entonces, yo creo que Marta Oros, la vulnerabilidad percibida por la pandemia, ha antepuesto las prioridades del deportista ante su desempeño de competencia. Yo creo que sí, o sea, sí antepuso la salud mental, ¿no? La persona, pero por otro lado dijo, independientemente de eso, nosotros somos capaces, ¿no? Podemos, a pesar de la pandemia. Yo creo que eso también vino a demostrar, ¿no? Claro. Pues sí, dice Carlos Eduardo Yaic, excelente charla. Qué visión tan clara sobre los problemas y soluciones del deporte mexicano. Muchísimas gracias, Carlos. Alexis Tarde dice, hacen falta más ciencia en el proceso de preparación y la intervención de un equipo multidisciplinario conformado por verdaderos profesionales. Pues sí, lamentablemente sí, ¿no, Fritz? Todavía no tenemos la suficiente profesionalización en el ámbito del deporte. Yo agregaría aquí, profesor, algo importante. El otro día me puse a pensar, que está en mi libro, como de un gimnasio, Don Nacho Beristain me dice que su gimnasio está mugrosito, ¿no? y realmente no tiene nada el gimnasio diferente a un gimnasio muy modesto, no tiene nada diferente, o sea, es un gimnasio muy modesto. ¿Cómo han salido 30 campeones mundiales de ahí? ¿Cómo? Si él no tiene un médico, no tiene un biomecánico, no tiene un fisiólogo, no tiene un fisioterapeuta. Yo he visto que regale tenis porque están rotos los tenis y ya no les sirven y están lisos, están resbalando, y he visto que Don Nacho regale tenis. Entonces, ¿cómo del hambre, de la carencia? Un día me dijo Hausleber, me dijo, es que aquí nutrición, suplementación, y me dijo, ¿tú crees que en la sierra de Kenia les dan suplementación y nutrición avanzada? Entonces, yo creo que sí nos hace mucha falta ciencia, mucha, pero también nos hace mucha falta un orden de prioridades. La ciencia va a ser muy útil y muy, muy aplicable y muy beneficiaria del deportista, va a beneficiar mucho al deportista, siempre y cuando el deportista tenga orden, tenga una planificación a largo plazo, tenga una retroalimentación inmediata, tenga un staff técnico que lo respalde, y ahí la ciencia va a multiplicar. Pero si no tiene entrenador, no tiene manera de entrenar, por ejemplo, en invierno, y le metemos ciencia, es como
si le diéramos, no sé, turbocina, que es la gasolina del avión, que le diéramos turbocina a la motocicleta, ¿no? Entonces, la turbocina va a ser eficaz cuando ya empieza a volar. Cuando todavía anda en moto y en carro, necesita diésel o necesita gasolina. La turbocina va a ser muy útil, el efecto multiplicador de las ciencias, pero cuando ya empieza a volar. Es decir, cuando tenga lo básico, lo elemental, bien armado. Obviamente nos falta ciencia, pero una ciencia donde realmente se vaya a aprovechar y se vaya a multiplicar el trabajo, ¿no? Correcto, mi estimado Fritz. Ya parece que nuestro amigo Cesario ya amplió más el comentario y dice así, dice, en esta época de pandemia, las sesiones de entrenamiento se llevan a cabo por el deportista en su espacio de trabajo personal y en algunos entrenadores hacen seguimiento virtual. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son las recomendaciones para el seguimiento instruccional virtual por los entrenadores, entre paréntesis, en escuelas de iniciación deportiva? Yo le voy a contestar, Cesario, interesante pregunta, le voy a contestar. Nosotros tuvimos una charla técnica con Óscar Salazar, que está en Egipto, con el profesor Benito, que está en España, con el profesor Julio Álvarez, que estaba trabajando con la selección de Ecuador en ese momento, en ese lapso, y con el profesor Jesús Álvarez, que estaba en Michoacán. Entonces, fue muy interesante, porque está grabada esa sesión, aparece ahí, la pueden encontrar en redes. Ellos dicen cómo se adaptaron en Egipto a la virtualidad, en España a la virtualidad, en Ecuador a la virtualidad y en México. Y me doy cuenta que nadie estaba preparado para esto, que tuvimos que tener mucha capacidad de improvisación y de resolución, porque ¿quién te enseñó a dar una clase en una computadora? Ningún docente estaba preparado para esto, entonces, y menos en una actividad física. Entonces, a mí lo que me sorprendió de los 4 entrenadores, y por algo son grandes entrenadores, es precisamente esa capacidad que tuvieron de adaptarse. O sea, hay uno que me dijo, no, pues agarré a las mamás y las mamás con las palchagis, ¿no? Y yo dije, en casa. Y yo les decía tal hora y nos conectábamos todos. Y les pedí que tuvieran una liga y no sé qué. Entonces, por ensayo y error, ahora sí que por necesidad, dicen que la necesidad es la madre de todas las virtudes. Entonces, o la madre del ingenio, ¿no? Del ingenio, porque estamos resolviendo. Y entonces yo creo que ahí volvemos al tema de la pandemia, sacó lo mejor de los entrenadores, ¿no? Los entrenadores que buscaron la manera de resolver y que sin tener una pedagogía preparada para la virtualidad, supieron adaptarse. Yo no soy entrenador, no pudiera decir, pero ellos me demostraron, tan es así que Óscar Salazar, 2 medallas olímpicas en Egipto, en Juegos Olímpicos. Pues el profesor Julio ha dado medalla olímpica en Ecuador con Juegos de la Juventud. El profesor Benito rankeando entre los mejores del mundo a su peso de 80 kilogramos. O sea, a pesar de la pandemia, siguen teniendo resultados porque se adaptaron a esa virtualidad. Y bueno, esa charla la pueden encontrar y creo, Cesario, que ahí te pueden dar un poquito más de luz estos grandes entrenadores que se adaptaron a esa virtualidad, ¿no? Pues excelente, mi estimado Fritz. Hemos disfrutado mucho este conversatorio. Hablamos de muchas cosas, de los fenómenos que suscitan pues, alrededor de estas habilidades psicológicas en torno a la competencia, pero también de las cuestiones que son inherentes ya en el tema de la preparación de un deportista y cómo ir pues logrando vencerle esos obstáculos, cumplir con los objetivos y, en fin, continuar. Y sobre todo, yo creo que también algo de lo que dejó la pandemia, pues en el tema del deporte, pues fue la importancia, ¿no? Si de por sí creo que todos teníamos claro que era importante la preparación psicológica, pues ahora más que nunca no hay duda de la importancia que tiene este aspecto y de lo necesario que es que tengamos a un especialista
que contribuya y colabore con la preparación de nuestros deportistas, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, Fritz? Sí, yo creo que la pandemia nos vino a centrar en que la salud mental hoy no es un lujo, ¿no? A que muchas veces el estilo de vida moderno se nos olvidaba que lo más importante es vivir, ¿no? Y creo que la pandemia nos centró a todos en esa esencia de humanidad, de decir, creo que somos más que movimiento, somos más que cuerpo, y creo que y somos más que acumulación o que búsqueda de riquezas. Yo creo que esto nos vino a centrar mucho. Yo le agradezco mucho, profesor Pedro, la invitación. Yo siempre le he seguido ahí la charla que tuvo interesante de Taekwondo con la profesora de Sudamérica, Regina, con Víctor Estrada, con Boris y con Paulina Armería, encantado de esas charlas. Y bueno, ahí me están preguntando igual de la charla mía, la encuentran en mis redes sin ningún problema, ahí ponen mi nombre y sale sin ningún problema en cualquier red. Y el domingo, profesor, sábado y domingo, pues a los que gusten acompañarnos, vamos a estar 2 horas el sábado de 10 a 12 y el domingo vamos a andar en estos temas y pues esperemos contribuir un poquito en el apoyo y respaldo de todos los participantes. Profesor Pedro, muchas gracias. Sí. No, pues gracias a ti, mi estimado Fritz. Precisamente aquí anda conectada Regina Quicano, la entrenadora de allá de Perú. Sí. Excelentes aportes, saludos. Muchas gracias, Regina, por estar conectada. Gracias. Un fuerte abrazo. Y bueno, pues también creo que por ahí nos informa mi estimado Luis que todavía quedan ahí como 2, si quieren aprovechar estos 2 cupones de descuento para este curso que va a estar dando nuestro amigo Miguel Ángel Fritz este sábado y domingo, pues lo pueden aprovechar. Pues muchísimas gracias, de verdad ha sido un placer estar conectado con ustedes. Ya recuerden que pueden seguirnos también a través de YouTube. Y pues nuevamente muchísimas gracias, mi estimado Fritz, te mando un fuerte abrazo, te deseo como siempre mucho éxito en todo lo que estás haciendo. Y bueno, pues aquí con nosotros sabes que siempre tienes las puertas abiertas. Un fuerte abrazo, estimado Fritz, y gracias a todos los que se conectaron. Nos vemos el próximo martes en punto de las 19 horas para tener otro conversatorio más. Muchísimas gracias. Hasta luego, Fritz. Gracias. Muchas gracias.